Bueno, buenos días, muchas gracias por la asistencia. Gracias al equipo de Club de Creativos por haber creado esto. Me parece maravilloso que estemos en San Sebastián, me parece que es fantástico recuperar esta ciudad para la comunidad publicitaria. Y bueno, yo empezaré hablando sobre lo que es el desorden, no tanto del libro, sino del concepto que se esconde detrás. Os enseño unas fotografías. Esta es la imagen de Mark Twain, un escritor. Fijaos en su mesa. Esta mesa es la de Albert Einstein, un científico. Y todos lo conocemos, ¿no? Steve Jobs en su despacho. Fijaros también la estantería que hay por detrás y el desordenado orden que tiene, ¿no? Hay algo, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí me sucede, es que yo me preocupo muchísimo por ordenar mis cosas, incluso ahora no lo veis, el escritorio de mi ordenador está absolutamente desordenado y eso como me inquieta, ¿no? Pero me produce una tremenda inquietud. Me produce una tremenda inquietud no tener mi mesa ordenada, mi despacho ordenado, mi casa ordenada. Esto que veis aquí es una fotografía un poco más personal, es la habitación de mi hija pequeña. Ella sabe que he escrito un libro que en realidad es una apología al desorden. Y me cuesta mucho verlo y me cuesta mucho no decirle, oye, ordena tu habitación, por favor. Porque finalmente lo que estoy haciendo es fomentar el desorden en todo lo que me rodea, finalmente. Y ella no le puedo decir demasiada cosa, pero la verdad es que me inquieta. Y me preocupa que me inquiete, porque me da inquieta que la habitación esté así. Yo sí recuerdo, yo no tengo una mala memoria, no recuerdo mi infancia. Yo no sé si era ordenado o desordenado. No me recuerdo a mí mismo ordenando las cosas de la habitación, eso es verdad. Y sí que recuerdo una cosa que nos decía mi madre, a mí y a mis hermanos. Nos decía, por favor, no dejéis pieles de serpiente por toda la casa. No dejéis pieles de serpiente en el baño. Las pieles de serpiente para mi madre, ¿sabéis esos jeans que hay ahí puestos al revés? Eso eran las pieles de serpiente. O sea, yo las dejaba, yo no me acuerdo, pero yo dejaba tener pieles de serpiente como ahora deja pieles de serpiente de mi hija. El ser humano es desordenado. Buscando por Instagram desorden me encuentro con todo eso. Entonces me dejo de preocupar. Me empiezo a preocupar porque me preocupe mi propio desorden o porque me preocupe no ser ordenado, pero no me preocupa en cuanto a serlo porque el ser humano nace desordenadamente. Es después, igual que la sociedad nos obliga a ordenar las cosas, a ordenar nuestra habitación, a ordenar nuestra vida, a colocar en nuestro armario los calcetines con los calcetines, las camisas con las camisas. Eso es una presión social que de repente surge, pero no es natural a nosotros, no es natural ni siquiera en la naturaleza. La naturaleza no... Las serpientes cuando mudan de pie no la dejan plegadiza al lado de un árbol, ¿no? La dejan en medio, desordenadamente en medio del bosque. Eso es la realidad humana. Y eso tal vez sea lo preocupante. Eso es una imagen del Palacio de Versalles. Estamos en el alrededor del siglo XVII, ¿no? Cuando nacieron los grandes racionalistas que dieron las bases de lo que fue, lo que ha sido, de lo que soy la ciencia, ¿no? La ciencia sustituyó en aquel momento la religión como aquello en el cual uno debía creer sin aportar nada más o con fe ciega. Y ellos lo que hacían, Descartes, Newton, Galileo, en esa época que nacieron las grandes mentes que al final construyeron la ciencia, que al final desembocó la tecnología y que al final nos ha permitido tener un iPhone o una tecnología que disfrutamos en nuestro día a día. Ellos tenían como una obsesión por ordenar la naturaleza desordenada. Y fijaros que hay como triángulos perfectos, ¿no? Entre árbol y árbol hay una distancia seguramente medida en centímetros. Todas las formas son esféricas, o circulares, o líneas rectas. Hay un hombre de aquella época, Francis Bacon, que decía, os leo dos frases suyas, decía: es preciso atajar los devaneos de la naturaleza, obligarla a servir y esclavizarla hacia eso, ¿no? Esclavizar ese desorden horrible que hay en las selvas y convertirlos en jardines con árboles perfectamente podados, ¿no? Y otra frase decía: los científicos tienen el deber de torturar a la naturaleza hasta arrancarle sus secretos, torturar a la naturaleza. Entonces ellos nos enseñaron a torturar a la naturaleza, a torturarnos a nosotros mismos, a aquellos que luego sufriendo porque tengo mi ordenador con el escritorio desordenado. Y eso no sé si finalmente es una obsesión humana sana, ¿no? O una neurosis colectiva. Yo me pregunto cuando entro en la habitación de mi hija y veo su desorden, me pregunto si finalmente el orden no deja de ser, no construye nuestra inteligencia de alguna manera, lo que está haciendo es domesticar nuestra creatividad.
¿no? Y esa respuesta la dejo porque yo no lo tengo claro. Sé que el orden en muchos casos de esta vida es necesario, pero también sé que el desorden nos ayuda y nos ayuda muchísimo. Empiezo, ocasionalmente el pájaro aparece, en la última slide os explicaré el porqué de la frase, pero si estoy aquí y pensaba ahora cuando estaba esperando antes de hablar, en realidad qué es lo que pretendo con esto, seguramente lo que pretendo es denunciar la perversidad del orden, denunciar la perversidad de la racionalidad, denunciar esa racionalidad que al final nos deja ser naturalmente desordenados y seguramente fomentar lo que sería dar un empujón a lo que sería esa necesidad humana que tenemos de desordenar un poco nuestra vida. Empiezo con una obviedad. Yo creo que eso todos lo sabemos, pero no sé si todos sabemos las consecuencias de esa reflexión, ¿no? Todos sabemos que somos dos porque tenemos dos cerebros, ¿no? Tenemos dos hemisferios. En realidad no son dos hemisferios, son realmente dos cerebros. Tenemos dos cerebros como tenemos dos ojos, como tenemos dos piernas, que tenemos dos manos, tenemos dos órganos que funcionan coordinadamente en nosotros a través de un pequeño órgano que se llama el cuerpo calloso. Pésimo naming, ¿no? Pero se llama cuerpo calloso, es esa estructura roja que veis y que lo que hace es un haz de fibras muy denso que lo que hace es darle conexión a través neuronal a los dos cerebros. Son dos cerebros, no dos hemisferios, porque ahora no, pero en los años 50, 60 habían individuos que tenían graves problemas, por ejemplo, de epilepsia, y los neurólogos, en aquella época neurocirujanos, utilizaban en el último recurso una solución muy radical que era cortar el cuerpo calloso. Cortaban el cuerpo calloso y la gente volvía a tener cierta calidad de vida, pero a partir de ese momento se convertían en dos individuos en uno solo, dos cerebros que funcionaban descoordinadamente en uno solo, y a partir de ahí, eso es un fotograma de un vídeo, de las investigaciones experimentales que hacían con esos individuos, pero a partir de ahí se veían realmente y empezamos a descubrir realmente el hecho de que tengamos funciones colocadas en cada uno de nuestros dos hemisferios de una manera recurrente en los seres humanos, en los individuos. Una de los que explican, es un terreno interesante, una de las cosas que explican los neurólogos, los neurocientíficos con respecto a eso, es que pacientes que tenían el cerebro dividido, los dos cerebros no conectados, pues por ejemplo, estaban leyendo un libro y la mano derecha, que corresponde al hemisferio izquierdo, es decir, el hemisferio o el cerebro racional, donde viven, radican nuestras capacidades de lectoescritura, pues agarraba fuertemente el libro porque el cerebro izquierdo estaba leyendo realmente el libro y la mano izquierda, que se corresponde al cerebro derecho, lo que hacía era agarrar el libro y tirarlo al suelo porque se estaba aburriendo. Esa parte de nosotros, de esos pacientes, se estaba aburriendo. Había como un conflicto interno que dicen, ¿no? Los neurocientíficos dicen, al final se resolvía cuando el hombre ponía orden. No sé eso cómo puede funcionar, ¿no? Pero decía, ¿qué está pasando aquí? Entonces uno de los dos cerebros se inhibía. Se inhibía seguramente ese cerebro más debilitado, que es el cerebro derecho, ¿no? Y tomaba la hegemonía de la dirección en el cerebro izquierdo. Pero bueno, somos dos personas. Somos dos cerebros, tenemos dos cerebros. Hay mucha literatura al respecto, los de los dos hemisferios, y no me voy a extender, pero sí que hay mucha desinformación también. Yo leyendo, investigando, hay mucha información falsa sobre lo que serían las habilidades, las capacidades que colocamos en cada uno de esos cerebros. Pero hay una investigación que a mí me pareció muy interesante y que tiene mucho que ver con nosotros como operativos, con nosotros como publicitarios. Y es que lo que se llama la asimetría funcional de los cerebros, de los dos cerebros, el hecho de que se ubiquen en un lugar u otro determinadas funciones, no nació con el ser humano, es muy anterior, nació con los primeros vertebrados. Y surgió por una cuestión. Necesitaban un cerebro que se dedicara a gestionar lo rutinario, lo minucioso y lo previsible. Eso, por ejemplo, en las aves, cuando construyen sus nidos, en Barcelona estamos invadidos por las cotorras argentinas que inundan la diagonal, y las aves de vez en cuando volar con la ramita en el pico para hacer esos nidos. Necesitamos un cerebro que gestione ese tipo de funciones, lo rutinario, lo minucioso, lo previsible. Y hay otro cerebro que se dedica, nuestro
nuestro cerebro derecho se dedica a gestionar lo nuevo, lo anormal, lo imprevisible. Esos investigadores decían, con respecto al desarrollo evolutivo de la asimetría funcional del cerebro, decían que existe el cerebro para que nuestra parte derecha lo que hace es tener olfato para la novedad. Es decir, esa ave cuando construye el nido, si ve que de repente hay una forma alrededor de su árbol del nido que no lo había descubierto antes, hay algo que lo detecta, ¿no? Y esa parte que lo detecta es la parte derecha. Gestiona lo nuevo, lo anormal, lo imprevisible. Es esa parte que al final de nosotros mismos, o del ave, que cuando ve una sombra por el suelo lo que hace es poner en alerta, porque puede ser un depredador. Tiene esa capacidad muy rápida que es el racionalizar, es la minuciosidad, toma decisiones muy rápidas, ¿no? Y eso es el punto para mí clave de lo que serían nuestros dos cerebros. No se trata de que tengamos un cerebro racional, analítico, simplemente dotado para las matemáticas, dotados para la lengua. No se trata de eso, y otro cerebro pues emocional, creativo, visual. No se trata tanto de eso, sí que tenemos un cerebro que planifica y tenemos un cerebro que explora. Exploración, no creatividad. Exploración en ámbitos de incertidumbre, en ámbitos donde no sabemos qué es lo que puede pasar. Ahí necesitamos esas capacidades. En realidad nos encontramos tanto como el ave, como el chimpancé cuando va por la selva. Necesitamos tomar decisiones rápidas en entornos inciertos, en entornos de exploración. Somos dos, decía, pero uno de los dos permanece bajo arresto domiciliario la mayor parte del día. Es parte de mi denuncia. Entiendo que no tengo por qué decir cuál de los dos, si el planificador o el explorador, permanece oculto en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida profesional. Y yo lo digo y miro atrás, en los últimos 20 años como publicitario, yo creo que tenemos la gran ventaja de los grandes beneficios que nos aportan profesionalmente esta profesión, es que nos permite entrar en sectores muy distintos, en compañías muy distintas, hablar con gente muy distinta en un mismo día a veces para tocar situaciones muy distintas. Y viendo todo eso, yo sí que he notado, no sé vosotros, pero yo lo he notado particularmente, y es que siempre, casi siempre, cuando me enfrento a un cliente, y no hablo simplemente de clientes, sino también de proveedores, mi propio equipo, me estoy dirigiendo al cerebro planificador. Porque el cerebro de explorador se lo ha dejado el cliente en su mesita de noche en su casa. Y lo saca a pasear seguramente en el fin de semana, cuando se va de viaje o cuando se deja ir un poco más por entornos que no controla, pero a la que quiere tomar una decisión inteligente, olvida su parte exploratoria y se radicaliza en la parte más planificadora. ¿Qué es lo que sucede? Que eso al final estamos como condicionados. Yo sospecho que es por culpa de esta racionalidad del siglo XVII que ha llegado hasta nosotros. Pues la sociedad espera de nosotros que aprendamos rutinas, que planifiquemos ordenadamente el día, la semana, el mes. Necesitamos agendas, nadie puede vivir sin una agenda, nadie puede vivir sin saber qué es lo que va a hacer el martes siguiente a determinada hora. Necesitamos que no improvisemos o no nos piden que improvisemos y que inventemos. Es algo que ni desde la escuela, ni en los centros de formación, ni en la universidad, ni en nuestro trabajo normalmente te invitan a que lo hagas. La sociedad espera de nosotros que seamos obedientes, dóciles, que asumamos de principio a fin las ideas de los maestros o de los jefes, ¿no? Tú vas a intentar de convertir en alguien que realmente copie las rutinas ya establecidas por otros y las adapte en su vida cotidiana. Se espera de nosotros, la sociedad espera de nosotros que recojamos información, datos, cuantos más datos mejor. Y lo hace y quiere que lo hagamos para que tomemos nuestras decisiones analizando esos datos como muy fríamente, ¿no? Nos dicen, cuando has de tomar una decisión, quítate de la parte emocional, quítate de la parte... quita la música, vete a un sitio donde estés tranquilo y toma una decisión fría, desapasionada, como diciendo, racional. Nos invitan, o la sociedad nos invita a que nos centremos en lo conocido y no en lo desconocido, ¿no? El pequeño charquito de lo conocido es ahí donde hemos de trabajar, buscando esos datos. El gran océano de lo desconocido, olvídalo, no tiene nada que ver con nosotros. Ahí no puedes planificar, no tienes información, olvídalo, no te metas ahí, es peligroso. ¿Qué vas a hacer? Y se espera de nosotros, la sociedad espera de nosotros que no exploremos, que evitemos salir del procedimiento. Hay una metodología, obedece a la metodología, que es como decir, obedece la rutina, y te salgas de ahí. No hay una invitación, es malo si lo haces. Y eso sucede en todos los ámbitos de nuestra vida profesional, sobre todo, excepto en un área que es el arte. El arte, ahí sí que igual hay individuos, si tú tienes alguna inquietud por explorar y tienes alguna inquietud artística, encuentras un espacio donde no existen esas cosas.
donde tu mente puede viajar un poco más abierta, donde tus pies pueden caminar por sitios donde antes no habían pasado y puedes tener esa oportunidad. Lo que pasa es que el arte tiene que ver con la exploración, tiene que ver con esa capacidad, necesidad que tenemos todos nosotros de explorar, pero no es exactamente eso. Eso yo también lo he vivido como publicitario, cuando te dicen, es que vosotros sois artistas. Yo pensaba, yo no soy un artista. Igual no soy racional como el estudio, yo no soy un artista, yo no definiría mi trabajo como algo artístico. Puedo apreciar el arte, pero ojalá yo fuera un artista, yo no soy un artista. Los exploradores no son artistas, hay muchos artistas que no son exploradores, ¿no? El arte en realidad desde los antiguos griegos estaba destinado a copiar fielmente la naturaleza, y el mundo de la imaginación y la creatividad no llegó al arte hasta hace muy poquitas décadas. El arte no es exactamente tampoco exploratorio. Entonces, nos falta como una palabra, nos falta un concepto, hay algo ahí que no funciona. Yo la palabra y el concepto lo encontré en un libro de un antropólogo belga, Marcel Détienne, y un historiador, filósofo francés, Jean-Pierre Vernant. Ambos son helenistas, han escrito muchos libros y escribieron un libro sobre un concepto que existía en la antigua Grecia, que ahora ha pasado de todo desapercibido, murió, pero en aquel momento, durante 5 o más siglos, era evidente en la vida de los griegos, que es la metis. Leo un poco lo que pone en la portada del libro, y dice: la metis de los griegos, o la inteligencia por la artimaña, se ejercía sobre planos muy diversos, pero siempre con fines prácticos. La maña del artesano, la habilidad del sofista, la prudencia del político, o el arte del timonel gobernando la nave. La metis implicaba una serie de actitudes mentales que combinaban el olfato, la desenvoltura, la astucia, etc. Y leyendo el libro me pareció que era un concepto muy interesante, porque lo que estaban diciendo los griegos es que en entornos inciertos, en entornos donde no hay demasiada información, en entornos donde los datos no te sirven de mucho, en entornos cambiantes, flexibles, necesitas una inteligencia que no es la inteligencia lógica. La inteligencia lógica está para determinadas cosas, pero en entornos de incertidumbre ellos utilizaban esa inteligencia métrica, que era un compendio de habilidades, como por ejemplo la intuición, como por ejemplo el ingenio, como por ejemplo la flexibilidad de espíritu, lo que ellos llamaban el aguardar vigilante, que son las actitudes de acecho con respecto a las cosas, una serie de habilidades mentales que eran útiles para el pescador para ir a pescar, para el cazador para ir a cazar, para el navegante cuando agarraban las naves y atravesaban los océanos y no tenían instrumentos de demasiada precisión y tenían que tomar decisiones como muy inmediatas en entornos inciertos. Para los generales en la guerra, las grandes estrategias donde el general no sabía lo que haría su enemigo, necesitaban tomar decisiones prácticas orientadas a la acción a través de entornos muy inciertos. Me pareció que eso tenía mucho que ver con mi trabajo. Empecé a dudar de que la palabra que me define a mí sea creativo, desde luego no artista. Me pareció que yo ejercía como médico, ejercía esas habilidades, que además las veo en muchos otros oficios, ¿no? Por ejemplo, el vendedor es un médico radical, ¿no? Es alguien que sin demasiada información sabe encontrar esos caminos. Por ejemplo, una de las particularidades de la metis que daban los griegos es el danzar alrededor de algo, ¿no? El vendedor lo hace, da vueltas alrededor de un concepto hasta encontrar una fisura, y cuando encuentra esa fisura ataca por ahí. Y eso tiene que ver también con elementos de la creatividad que yo me he encontrado en el día a día con mucha frecuencia. Por lo tanto, tenemos 2 cerebros. Si tenemos 2 cerebros, tenemos 2 inteligencias. No tenemos muchas inteligencias. No hay una inteligencia emocional, no hay una inteligencia artística. Eso no es cierto. Tenemos 2 formas globales para tomar decisiones en entornos, soluciones de éxito en ciertos entornos, ¿no? Una es la inteligencia lógica. La inteligencia lógica, que es la planificadora, eso los seres humanos sabemos hacer muy bien, nos han educado a todos muy bien a hacer eso. Y otra que es la inteligencia métrica, pongamos, que es la inteligencia exploratoria, que es la inteligencia que hemos de utilizar cuando estamos en un entorno donde no sabemos exactamente cómo movernos, cómo decidir. Y descubriendo la metis, empecé a mirar a mi alrededor y empecé a descubrir que había muchísimos métricos, gente que utilizaba esas capacidades. Os traigo unos cuantos, ¿eh? El primero de ellos es Richard Branson. Él decía en una entrevista, yo cuando era pequeño decía a Branson, mi madre, cuando yo tenía 4 años, me dejaba, cuando íbamos a casa con el coche a casa de mi abuela, nos dejaba
a 8 kilómetros de la casa para que nosotros nos espabiláramos a encontrar el camino. Pues que tenía 4 años, no me extraña que luego de la vuelta al mundo en globo y se lance, y que sea un emprendedor de éxito, ¿no? Emprendedores, Josh Mallory como alpinista, músicos, Bill Evans, muchos de ellos, muchos de los que hay aquí, declaradamente TDAs, sospechosos de tener TDA, ¿no? Porque es como ese explorador que necesita moverse, que necesita seguir los caminos y que en un aula al final están realmente atrapados. Muchísima gente. Los dos últimos son dos publicitarios, un publicitario clásico de Barney y uno contemporáneo, Langway. De muchos de ellos, en el libro he extraído esos conceptos que al final te están diciendo de que estamos por explorar. Yo no voy a extenderme mucho más, pero sí quería traeros del ejercicio que he hecho a nivel de documentación en cuanto a esa forma de inteligencia que va más allá de la lógica, de que realmente es una inteligencia, que no son unos complementos superficiales y decorativos a la inteligencia real, sino que realmente es una inteligencia. Os traigo 6 o 7 conceptos que me gustaría compartir con vosotros a nivel de reflexión no sobre metodología, sino sobre formas de proceder de lo que sería el metismo en diferentes ámbitos. Este es el primero, del que si quieres entender algo no te acerques para observar o de cerca, aléjate. Yo esto lo aprendí, me afecta personalmente, lo aprendí de mi primer jefe, que era un director de arte. Yo en aquel momento era un lógico radical, estudiaba biología, no me pareció que hubiera nada más sensato que el método científico. Y de repente me empecé a trabajar con un director de arte. Y él hacía una cosa que a mí me sorprendía muchísimo. Igual es una tontería, igual a vosotros lo tenéis muy asumido. A mí me sorprendió mucho en aquel momento. Y es que cuando quería evaluar un proyecto que estaba haciendo, lo que hacía, tenía en el estudio colocado un listón a media altura de la pared y colocaba el boceto y se alejaba. Yo pensaba, pero ¿cómo te alejas si quieres verlo, no? Yo, con mi espíritu científico, para mí el gran regalo de mi adolescencia fue un microscopio, que es para ver las cosas de cerca. Yo tenía esa necesidad o sensación de que el análisis, el detalle estaba en los secretos de todo, ¿no? Y él lo que hacía era tirarse para atrás, incluso cuando tiraba para atrás, cerraba los ojos para ver las formas, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿por qué haces eso? Pues no vas a ver nada, ¿no? ¿Dónde está? Y decía, es que noto que hay algo que no está funcionando y necesito alejarme para verlo, para ver el contexto, ¿no? Y en aquel momento me pareció un recurso y hoy me parece una forma de inteligencia. Me parece que es una forma de ver las cosas, ¿no? Que yo estoy aplicando y aplico en mi vida profesional ahora ya como emprendedor, como empresario, ¿no? Alejarte, porque cuando te alejas ves como las interconexiones. Y es fantástico, porque el secreto está normalmente en las interconexiones, ¿no? Y las interconexiones las pierdes cuando lo ves en detalle, cuando te acercas bien pequeño y ves la célula. En la célula no está el secreto de la vida. No está ahí, están en las interconexiones. Hay un concepto que igual queda un poco alejado, pero no puedo evitar traeroslo, que también tiene un pésimo naming, pero es fantástico como concepto, que se llama las propiedades emergentes. Las propiedades emergentes es uno de los elementos claves para muchos científicos, uno de los elementos más fascinantes de las últimas décadas, y coincido en ello. Y tiene que ver, y proviene de las ciencias de la complejidad, la ciencia que estudian los sistemas y te dicen, en un sistema donde hay diferentes elementos, la unión de esos elementos a veces provoca propiedades que de repente emergen pero que no están en esos elementos. Por ejemplo, estos son el desguace de las alas de un Boeing 427. Ellos te dicen, si quieres descubrir el secreto del vuelo, por mucho que estudies cada una de las piezas, no lo descubrirás. Te dicen. Y es verdad. Es verdad, no está el secreto. Por mucho que analices cada uno de los trocitos, si agarras el avión y lo desguazas en trocitos pequeños, no vamos a descubrir ahí el secreto del vuelo. El secreto del vuelo emerge imprevisiblemente cuando juntas todas las piezas, ¿no? Y eso pasa en muchos ámbitos, ¿eh? Por ejemplo, en el sistema del tráfico. Si estás atorado en una ciudad con tu coche porque tienes otro coche delante y quieres saber qué problema hay, lo que no puedes hacer es bajar del coche y mirar en tu capó. El problema no está en el capó de tu coche. No está en cada uno de los coches. Has de tirar la vista atrás, alejarte, ver el conjunto de coches que están en ese atasco y descubrirás esa propiedad emergente que es el atasco, ¿no? Y es muy evidente en el ámbito, por ejemplo, de la literatura. Si quieres descubrir la belleza o la entidad persuasiva de una historia, de una novela, lo que no vas a hacer es arrancar palabra por palabra y ordenarlas alfabéticamente y analizarlas una por una, ¿no? De repente, con esas palabras, existe algo, que es esa historia que emerge imprevisiblemente de ese concepto, ¿no?
me pareció cuando lo leía, y eso lo están diciendo los científicos de la complejidad, que es absolutamente cierto y que le da la razón a mi director de arte cuando se alejaba para ver las cosas, ¿no? Me parece que es un concepto interesante. Y que va en contra del análisis, ¿eh? Al final, ¿no? Esa tendencia que te dicen analiza en detalle, ¿no? Cuando nos sentamos en una reunión para abordar un problema y lo que hacemos es mirar en detalle cada uno de los elementos de ese conjunto, es que igual no estamos viendo nada, igual es que no estamos entendiendo nada si no tenemos esa capacidad de regimiento. El segundo punto, que de alguna manera, yo lo puedo decir con más tranquilidad, pero es una blasfemia, y es no fijes objetivos, detecta oportunidades, ¿no? Vivimos educados en fijar objetivos. Fija objetivos en tu vida, fija objetivos en tu día a día, fija objetivos en tu empresa. Nos llega una campaña, fijemos objetivos, ordenamos los objetivos, 1, 2, 3, 4, esos son los objetivos. Eso lo hacemos a veces con muy poco tiempo, ¿eh? Lo hacemos una semana, 2 semanas, lo hacemos el día 1 de enero, cuando decimos vamos a ver qué haremos durante el año nosotros mismos, qué objetivos nos ponemos, ¿no? Hay una obsesión, plantea objetivos. Y bueno, está bien, pero fijarlos, realmente fijarlos. Si lo haces en tu vida personal no pasa nada, ¿no? Si finalmente tú dices, mira, me planteo el objetivo este año de hacer deporte y no lo haces, a mediados de junio puedes tomar la decisión de no hacerlo y no sucede nada. Pero ¿qué sucede en una compañía? En una compañía lo que pasa es que los objetivos que se fijan en los órganos de dirección de esa empresa, al final generan subobjetivos que se generan en cada uno de los departamentos, que se generan subobjetivos que se generan en cada uno de los equipos de los departamentos, y al final generan más objetivos que se generan en cada una de las personas. Y al final, si quieres cambiarlo eso, si finalmente tú dices, surge una oportunidad y quieres cambiarlo, no puedes. No puedes hacerlo, ¿no? Has fijado los objetivos y no puedes, ¿no? Y en cambio, un gran elemento realmente métrico, que son las oportunidades, ¿no? Hay dos animales métricos por excelencia, que son el zorro y el pulpo. Y ellos, aprendiendo de ellos, lo que antes decía del acecho, si nos tuviéramos entre nosotros, los sabios métricos nos dirían: no te dejes llevar por el impulso, mantén una atención vigilante para detectar las oportunidades, ¿no? No fijes objetivos, sino estate en el terreno de juego para ver qué sucede, para tomar la decisión oportuna en un momento determinado a través de esa atención que es el acecho. Y creo que eso también es verdad, ¿eh? Por ejemplo, yo creo que en un entorno como este, como San Sebastián, como el IAC, el Club de Creativos, lo que nos invita a todos nosotros es estar aquí para detectar oportunidades. Detectar oportunidades de trabajo, de contactos, de personas, personales, profesionales, ¿no? Es el mundo de detectar oportunidades. Javier Marías decía, en cuanto a fijar objetivos, un explorador, en este caso un escritor, él decía, no solo no sé lo que quiero escribir, ni a dónde quiero llegar, ni tengo un proyecto narrativo que yo pueda anunciar antes ni después de que mis novelas existan, sino que ni siquiera sé, cuando empiezo una, de qué va a tratar, lo que va a ocurrir en ella, o quiénes y cuántos son sus personajes, no digamos cómo terminará. Empieza a trabajar, empieza a explorar sin un objetivo prefijado y toma decisiones sobre la marcha. No me parece que sea una mala manera de trabajar en un proyecto. El tercer punto, confía en la intuición. La intuición, yo creo que al término de intuición le pasa un poco lo mismo que le pasa al término creatividad, que son términos que cada uno entiende una cosa distinta, ¿no? Pero es verdad que la intuición es necesaria, ¿no? Y hay grandes defensores de la intuición, los grandes científicos, muchos grandes matemáticos y físicos eran intuitivos, eran realmente intuitivos. Este es un hombre, Gary Klein, también os lo recomiendo si os interesa, un psicólogo americano, si os interesa el tema de la intuición, que ha escrito varios libros, y muchos de ellos hablan de casos prácticos. Él lo que hacía son trabajos de campo con gente que tenía que tomar decisiones importantes en entornos como muy inciertos, ¿no? Por ejemplo, los bomberos o los pilotos de caza o los enfermeros y médicos de las salas de urgencia de los hospitales, y les preguntaban, ¿vosotros cómo tomáis las decisiones sin tan poca información? ¿Cómo lo hacéis, no? Y él explicaba una anécdota sobre un jefe de bomberos, os lo cuento, me parece que es ilustrativo. Él decía, en un caso de que se había producido un incendio en una casa, detectaron que el incendio estaba en la cocina y el jefe de bomberos fueron a apagar el fuego y empezaron a tirar agua, a lanzar agua y el fuego no se apagaba. Y llegó un momento que el jefe de bomberos dijo, salgamos todos de aquí inmediatamente. Salieron. Y al cabo de 1 minuto y medio el suelo de la cocina se derrumbó. Es decir, que si hubieran estado allí hubieran muerto, habrían perecido todos. Y el Gary Klein me preguntaba, ¿y cómo usted supo que tenían que salir? Y él al principio no lo sabía decir.
tomó esa decisión instintivamente, intuitivamente, no sabía por qué. Pero preguntándole, él dijo, yo noté que había algo extraño, noté que había algo nuevo. Eso es el hemisferio derecho, el cerebro derecho, el que detecta el olfato por la novedad, ¿no? Había algo que no funcionaba como debía funcionar. ¿Y qué usted cree que había que no funcionaba? Dijo, pues mire, pensándolo, notaba que había un calor excesivo para las llamas que estaba viendo. Pensándolo, noté que estábamos tirando demasiada agua como para apagarse. Debería haberse apagado, eso no era normal. Y noté que había un silencio extraño. Mucho por el fuego, debería haber más ruido del que estaba habiendo. Y lo que sucedió en realidad es que el incendio no estaba en la cocina, sino que estaba en la bodega, estaba por debajo. Y por eso hacía tanto calor, porque estaban las llamas que se acumulaban, las de abajo y las de arriba, por eso había silencio, porque las llamas, el crujir del fuego estaba debajo, no estaba arriba, y por eso lanzaban agua y no lo apagaban, porque el germen del fuego estaba abajo. Y en ese sentido, esas capacidades intuitivas para tomar decisiones como muy rápidas a través de información que igual no racionalizas, yo la reivindico como inteligencia, ¿no? Realmente forma parte de la inteligencia. En este momento yo no puedo entrar en una reunión con mis clientes y decirle, señores, intuyo que el camino ha de ser ese. No puedo decirlo, puedo pensarlo, pero no puedo decir eso. Está prohibido. No, la sociedad no lo acepta. Pero realmente esas capacidades me parecen importantes porque son muy finas a nivel de inteligencia. Esto es una frase que decía una de las enfermeras cuando le preguntaba, ¿y ustedes cómo saben en el departamento de neonatología, cómo saben que el niño está enfermo si no se queja? ¿Y cómo lo detectan? Y esta mujer decía, yo no sé cómo lo hago, pero reconozco una serie de señales que cada una de ellas por sí mismas igual no tiene importancia, pero en su conjunto nos transmite la convicción de que ese niño está enfermo. Es lo mismo, es la propiedad emergente. De repente, el conjunto de pequeñas cosas me da la sensación de que algo realmente pasa. Y lo aciertan en ámbitos realmente complicados a nivel de decisión. Voy acabando ya. El cuarto, quinto punto, emplea la inteligencia de tus manos. Esto me apetecía mucho explicarlo aquí porque tiene mucho que ver también con nuestro oficio. Esta es una frase que me parece deliciosa de un psicólogo húngaro que decía, puede observarse que la mano es más inteligente y está dotada de una mayor energía creativa que la cabeza, ¿no? Es verdad que al final el hacer cosas tiene mucho que ver con estas capacidades también de aprendizaje a nivel intelectual. Richard Sennett, que es un sociólogo contemporáneo americano, decía algo, la mano. Él escribió un libro también muy interesante que si os interesa el tema os lo aconsejo, que se llama El artesano, porque hace una reivindicación de la artesanía en estos tiempos. Él dice, el artesano no es solamente ese carpintero que tiene un taller y que tiene una forma de un oficio antiguo en decadencia. El artesano es una forma de entender tu trabajo. Y la forma de entender tu trabajo, que puede ser aplicable a un programador o a cualquier persona, es aquella persona que hace su trabajo por el placer de hacerlo bien, que siente placer en hacer bien las cosas. Ese es el artesano y reivindica esa forma de trabajar en esta sociedad. Y leyéndolo yo pensaba, yo creo que eso nos sucede a la gran mayoría de los publicitarios de este país. Necesitamos urgentemente hacer bien este trabajo. Y si no es así, sufrimos, somos artesanos de la publicidad. Pero cuidado, porque si lo que nos ha sucedido, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en este sector es que en un momento dado dijimos, bueno, lo importante es la cabeza. Y nos cortamos las manos. Nos cortamos las manos porque sacamos de las agencias los ilustradores, los fotógrafos, los directores, la gente que hacía la parte más manual. Pensábamos, eso no nos vamos a manchar las manos con nuestra inteligencia, porque nosotros somos gentes de ideas. Y en última instancia sacamos también los estudios de diseño y nos quedamos las agencias con creativos con las manos cortadas. Y yo no sé vosotros, pero yo eso lo he sufrido. Yo pensaba que esto era así. Cuando empecé estaba en despacho solo, como copy, y con un ordenador, un lápiz en la mano, no tenía nada más. No tenía manos, ¿no? Y creo que ahora, además, hay como una cierta reivindicación, ¿no? Porque empezamos a hablar de labs, nos gustaría tocar drones y tener cosas en las agencias y cacharrear. Necesitamos esa situación de recuperar nuestras manos para recuperar nuestra inteligencia. Porque si no recuperamos las manos, nuestra cabeza está sufriendo muchísimo, ¿no? Este es un Jeff Benjamin, el responsable digital de Crispin Porter and Mobuski en sus momentos más gloriosos. Yo coincidí con una ponencia con él en Montevideo y él decía, doing is thinking. Y en realidad es el mantra que dicen los gurús del emprendimiento hoy. Haz cosas, no hagas un PowerPoint, haz un prototipo, ponte, arremángate, métete en la selva, explora, pero no te quedes haciendo simplemente teoría, utiliza tus manos, no solo tu cabeza.
hazlo todo a la vez. Otra consigna que nos dirían nuestros maestros sabios, médicos, y algo que tampoco nos han explicado nunca, ¿no? A mí me lo han dicho, no sé vosotros. Haz las cosas ordenadamente, ¿no? No empieces esa tarea hasta haber acabado la primera. No empieces el segundo plato hasta haberte comido el primero, ¿no? Estamos como en ese punto de la rutina ordenadamente lineal y trabajamos así, pero yo creo que como trabajaban las industrias del siglo XIX, ¿no? Uno detrás del otro. Y es así, ¿no? Es así. Se hace como un briefing, el define una estrategia define una creatividad, la creatividad define la producción, y no nos toquéis los huevos porque el proceso de hacer es no puedes empezar a pensar creativamente si no está la estrategia. ¿Qué vas a hacer? No puedes empezar a producir si no está la idea creativa hecha. Trabajamos linealmente. Y sí, es una forma de trabajar, pero no, hay otras formas de trabajar, ¿no? Hay dos formas, hay dos circuitos eléctricos, se puede trabajar en serie, pero también se puede trabajar en paralelo. Y en realidad, también investigando, leyendo sobre cómo han trabajado los grandes genios, muchos de ellos trabajaban desordenadamente en paralelo, ¿no? Edison, Leonardo da Vinci, empezaban muchas cosas a la vez y iban pasando de una a otra. En función, yo qué sé, de su propio impulso, de su propia intuición, de su propio olfato. Iban moviéndose así. No empezaban con un trabajo y lo acababan, eso es muy esclavo, ¿no? Al final es domesticar nuestra parte exploratoria, ¿no? Se dejaban ir. Y en ese dejarse ir encontraban igual soluciones mucho más inteligentes a problemas cotidianos que trazando una línea, un trabajo lineal, igual no lo conseguiríamos. Yo tengo dudas incluso así creo que sería bueno empezar un proyecto con el cliente, con la estrategia, con la creatividad, incluso con la producción, a la vez. ¿Por qué no? Penúltimo punto, somos exploradores que buscamos vínculos débiles. Eso también es un concepto interesante que nos interesa. Hay sociólogos y psicólogos que hablan de la vinculación entre lo débil, ¿no? Al final es la esencia de la creatividad, encontrar conexiones imposibles sobre los fenómenos y sobre los conceptos, ¿no? Los vínculos débiles son aquellos en los cuales se producen las grandes difusiones de las enfermedades biológicas, ¿no? El hecho de que de repente haya alguien que en una sociedad, en un país, salta a otro país con ese virus de no sé qué, y ese vínculo débil al final lo jode todo, ¿no? Buscar los vínculos débiles, que al final es buscar el camino, la conexión imprevisible, es uno seguramente de los conceptos más claramente publicitarios y más claramente del mundo de la exploración. Una frase de Novar, ¿no? Decía: el secreto de la originalidad eficaz no es crear nuevas e ingeniosas palabras e imágenes, sino colocar las palabras de las imágenes de siempre en una nueva relación, las nuevas relaciones, ¿no? Eso también tiene que ver con las oportunidades. Estáis aquí, seguramente el hecho de que estéis aquí implica encontrar nuevas oportunidades que igual no son previsibles, que os puede conectar con un vínculo débil que no teníais previsto. Estáis aquí buscando vínculos débiles, porque los vínculos fuertes los tenéis en vuestra casa, en vuestra agencia. Esos son los vínculos de cada día. Aquí estamos para encontrar vínculos débiles. Eso no lo dirá la inteligencia lógica. Y el último consejo de los no existentes sabios médicos de nuestra era, la audacia. Yo en mi despacho en Barcelona tengo una ventana, la cerca de la ventana es una calle que está llena de palomas. Nunca se pone una alféizar de mi ventana, estoy yo ahí, estoy a 30 centímetros de la alféizar, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, hay una paloma que se pone ahí, me mira con un ojo moviendo las palomas, y yo pienso, eso es audacia. Todas las demás palomas están ahí, como no se atreven. Esta es audacia, y solo el éxito lo consigues si tienes el punto de audacia. Bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros? No está muy poco de creatividad. Y esta es la frase con la cual empezaba, es Reed Hastings, que es el fundador de Netflix, que decía una frase que me parece muy bonita y que no te lo dirá nunca un racionalista lógico, ¿no? Decía: como emprendedor has de sentir que puedes saltar con un avión en marcha con la seguridad de que vas a agarrar a un pájaro volando. Es un acto de estupidez y la mayoría de los emprendedores estrellarán porque no habrá ningún pájaro, pero ocasionalmente el pájaro aparece. Bueno, nada más. Muchas gracias.